No más obras maestras, se llama. Uno de los motivos de la atmósfera asfixiante en que vivimos, sin escapatoria posible y sin remedio, y que todos compartimos, aún los más revolucionarios, es ese respeto por lo que ha sido escrito, formulado o pintado, y que hoy es forma, como si toda expresión no se agotara al fin, y no alcanzara un punto donde es necesario que las cosas estallen en pedazos para poder empezar de nuevo. Las obras maestras del pasado son buenas para el pasado, no para nosotros. Tenemos derecho a decir lo que ya se dijo una vez y aún lo que no se dijo nunca, de un modo personal, inmediato, directo, que corresponda a la sensibilidad actual y que sea comprensible para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal Santiago Almazán. Acá hablo sobre libros, reseñas, comentarios. Tuve un tiempo sin filmar, así que bueno, es un nuevo encuentro, por eso lo voy a empezar de nuevo. Hoy estamos con Antonin Artaud, El teatro y su doble. Bueno, como siempre, arrancamos primero con la parte más dura, con ciertos datos sobre el libro. Fue escrito en 1938. No es un libro largo, la verdad, realmente tiene 128 o 29 páginas. No es largo, tiene mucho contenido dentro. Es complicadito porque es Artaud. Artaud es complicado porque es Artaud. Tiene una forma de escribir muy rara, es inconexo, se pierde, se vuelve a encontrar en dos líneas, dice un montón y en 30 páginas no dice absolutamente nada. Es complicado, se hace muy fatigoso a veces leerlo, pero después hay dos, tres páginas que justifican todo el bodrio, entre comillas, no hay que ser malo, que uno pasó, pero realmente se justifica y hay que leerlo. ¿De qué habla este libro particularmente? Del teatro, como dice el título, y su doble. Del teatro y de la forma en que Artaud concibe el teatro, de la forma crítica en que Artaud habla sobre el teatro en el siglo, siempre se me complica, 20, en el siglo XX y en los últimos años, en los últimos siglos del teatro. ¿Con qué me quiero quedar? Vamos a los tumbos, vamos ahí a lo que nos importa. Con Artaud y con su y cómo está harto justamente del teatro. ¿Qué dice Artaud? ¿Qué es el núcleo? Después habla, divaga sobre la peste, sobre el teatro. Bueno, no quiero tanto hablar sobre el teatro porque no es mi fuerte, porque sería hablar sobre algo que no sé mucho, que no, por no decir que no sé nada. Pero que habla Artaud sobre cómo hay que cambiar la forma en que concebimos al teatro. Hay que cambiar la forma, ni siquiera la que concebimos, la forma en la que creamos el teatro, la forma en la que empezamos a crear teatro. ¿Está bien? ¿Y eso por qué me interesa? Porque se puede llevar para otros lados, para otros caminos. Bueno, ¿qué dice Artaud? Dice, estoy cansado que el teatro se arme en base a una estructura arancelada o deudora del lenguaje. No, tenemos que cambiar esto. Es imposible, es fatigoso que el teatro totalmente, y por eso lo quiero llevar por otro lado, donde yo digo teatro, imagínense cualquier cosa. Es fatigoso que el teatro todo el tiempo sea deudor del lenguaje, de las palabras, del texto, de los diálogos. Que no podamos creer o concebir que se pueda decir otra cosa con otras cosas, con otros instrumentos, con otras herramientas. ¿Está bien? Hay una cita, yo me preparé varias citas para que mejor decirles en vez de con mis palabras, con él mismo, unos fragmentos donde cada cita va yendo con el tópico que yo les quiero decir. Con respecto a esto que yo les decía, de cambiar el símbolo, de sacarnos de esa idea tan antigua como el hombre mismo, de que solo por el lenguaje, solo por las palabras se puede comunicar. Hay que cambiar eso. Y él dice, no se ha probado en absoluto que no haya lenguaje superior al lenguaje verbal. Y parece que en la escena, ante todo un espacio que necesita llenar y un lugar donde ocurre alguna cosa, el lenguaje de las palabras debiera ceder ante el lenguaje de los signos, cuyo aspecto objetivo es el que nos afecta de modo más inmediato. Parece que en la escena, el lenguaje de las palabras debería ceder ante el lenguaje de los signos. Todo esto viene con lo que veníamos diciendo de por qué creer que por el lenguaje de las palabras es la única forma, por qué no darle rienda suelta a los sentidos. Estamos en un lugar, en un escenario, presentados físicamente,
estamos ahí físicamente y por la única forma en que entendemos que se puede comunicar es por la palabra. ¿Qué pasa con el resto de los sentidos? ¿Qué pasa con la corporeidad? ¿Qué pasa con lo físico? ¿Qué pasa con los sonidos, con el cuerpo, con lo que sentimos? Artaud viene a querer hacer un cambio en esto. Él dice que no solo el teatro y de las obras nos tienen que venir a hacer de un análisis psicológico, sino que también tienen que venir a despertarnos lo escondido que nosotros tenemos adentro. No solo tiene que venir a hacernos una crítica, a venir a decirnos lo que estamos haciendo mal y cuáles son los valores que realmente valen, sino también el teatro tiene que venir a despertarnos algo oscuro dentro nuestro, algo secreto, a venir a conectarnos con nuestros anhelos, las obsesiones, con lo perverso nuestro, si se quiere. Y para eso, dice Artaud que hay que valernos y hay que crear y hay que generar en el espectador una impresión violenta, el teatro de la crueldad, dice él. Y para esto no nos alcanza con el lenguaje nada más. El lenguaje no nos puede solamente movilizar de esa forma. ¿Qué necesitamos hacer? Recurrir a otros recursos, valga la redundancia. Usar otras cosas. Absorber o abarcar el espectro total de la humanidad, o sea, de la humanidad, de nuestra humanidad, de nuestras capacidades. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué va a proponer? Él se va a fijar en el teatro asiático, en el teatro de los balineses, donde se comunicaban por otras formas, por sonidos, por gestos, por el decorado de los escenarios, por la vestimenta, por las onomatopeyas, por sonidos extraños, sonidos que no tienen sentido, sonidos de los animales, cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros, si queremos comunicar algo, viene Shakespeare y dice ser o no ser, esa es la cuestión. Y la cuestión de Artaud no es esa, es que quiere romper con todo eso. Dice que el teatro, que es esclavo de las palabras, es eso, es un esclavo, es un teatro que es idiota, que no piensa por sí mismo, que es deudor, y bueno, voy a repetirme lamentablemente, que es esclavo de las palabras justamente. Y al ser esclavo no puedes pensar. Miren lo que dice. Propongo, pues, un teatro donde violentas imágenes físicas quebranten e hipnoticen la sensibilidad del espectador, arrastrado por el teatro como por un torbellino de fuerzas superiores. Violencia siempre. Un teatro que abandone la psicología y narre lo extraordinario, que muestre conflictos naturales, fuerzas naturales y sutiles, y que se presente ante todo como un excepcional poder de derivación. Un teatro que introduzca el trance, como introducen al trance las danzas de los derviches y aizawas, que son diferentes formas de teatro y diferentes sociedades, y que apunte al organismo con instrumentos precisos y con idénticos medios que las curas de música de ciertas tribus, que admiramos en discos, pero que somos incapaces de crear entre nosotros. Hay aquí un riesgo, pero en las presentes circunstancias me parece que vale la pena aventurarse. No creo que podamos revitalizar el mundo en que vivimos, y sería inútil aferrarse a él, pero propongo algo que nos saque del marasmo, de la parálisis sería. En vez de seguir quejándonos del marasmo, del aburrimiento, la inercia y la estupidez de todo. ¿Qué hay que hacer? Hay que romper con violencia. ¿Cómo llegar a esa violencia? No nos alcanza con un símbolo, con un tipo de símbolo nada más, con el lenguaje, que vendría a ser la única forma de conectarnos con los símbolos, pero realmente, bien es cierto, es otro símbolo más, es otro camino más y no hay que perder el resto de los caminos. Me interesa mucho esto, por eso me quería quedar con esto, que es romper con lo que pensamos. Artaud quiere luchar contra la hegemonía del lenguaje, la hegemonía de la palabra. Y en Occidente es algo que está muy impuesto, la hegemonía de la palabra, la hegemonía del texto, de lo dicho, del lenguaje. No podemos sacarnos ese pensamiento. No digo que esté mal, no está mal, pero es un instrumento más. Hay que conectar con nuestras otras partes, con nuestros otros recursos, con nuestras otras formas de pensar, con los ruidos, con los gestos, con los silencios también. Eso es importante. Por eso me quiero quedar con esta forma, esta ideología cuasi revolucionaria de Artaud, de romper con el fundamento, deshacer los fundamentos. Por eso quiero agarrar la última cita ya de Artaud, de deshacer los fundamentos, que dice: vivimos en una época quizás única en la historia, en la que el mundo, pasado por una criba, mira cómo se derrumban los antiguos valores. Nietzsche, nihilismo, total. Hay una influencia muy fuerte de Nietzsche en Artaud. La vida calcinada se deshace en sus fundamentos, y en el plano moral o social se produce un monstruoso desencadenamiento de apetitos, una liberación de los instintos más bajos, una crepitación de vidas ardidas.
prematuramente expuestas a las llamas. Entonces me quiero quedar con esto, con esta parte, con el derrumbe de fundamentos. Eso es lo que me interesa, es lo que viene a proponer Artaud. Luchar contra las tradiciones, contra lo que se hizo siempre. ¿Está mal? No, pero allá queda. Allá. Que quede en esa parte. Hoy tenemos que pensarnos de nuevo, de una forma más personal, de una forma más auténtica, de una forma más humana y más contemporánea. No vivir y rehacer y revivir lo antiguo, lo ajeno. Porque aparte de ser antiguo, aparte de ser de otro tiempo, es de otra persona, es de otro ser que ha pensado eso. Tenemos que reformular eso y pensarlo en nuestro tiempo, en nuestras necesidades, en nuestro vivir, en nuestras mañanas y nuestros días, en nuestros días dichos en la concatenación de hechos que pasan en un solo día. Hay que empezar de esa manera, hay que pensar más en nosotros, en nuestro tiempo y en nuestras necesidades y no tanto en los que hicieron otros. Que hay que respetarlo, hay que leerlo, hay que conocerlo, pero también hay que conocerse a uno mismo. Como decía Sócrates, hay una paradoja ahí. Conócete a ti mismo, lo dijo un antiguo que supuestamente no nos serviría, pero vamos a reutilizarlo. Conocerse a uno mismo. Así que bueno, sin más preámbulos, sin más vuelta, la verdad es difícil de recomendar el libro porque, como les digo, Artaud escribió muy complicado. Por momentos lo disfruté, por momentos no, por momentos me gustó, por momentos no. Y capaz que le digo sí, léanlo y al final no da. Pero bueno, realmente en cuestión de las ideas está muy bueno. En el inventario de ideas y en la complejidad está bueno. Hay que laburarlas, hay que llegar hasta esas ideas porque realmente a veces divaga mucho. Así que sin más vueltas, sin más preámbulos, sin más divagues, les agradezco mucho por haberlo visto. Si les gustó, suscríbanse, un comentario, un like, me ayudan un montón. Y síganme en mis redes sociales si quieren, que por ahí voy a estar también comunicándome, un mensaje, lo que quieran, pueden dejarlo ahí. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video, en el próximo libro, en el próximo encuentro. Nos vemos.